Hola, ¿qué tal YouTube? Soy con otro video relacionado a administración de condominios. Me había tardado un poquito en hacer otro video, la verdad he estado bastante ocupado con varias actividades relacionadas a asambleas, a nuevos condominios, cotizaciones, expansión. Entonces me había tardado en postearles un video, pero estoy muy contento de poderles compartir el día de hoy algunas preguntas que me hicieron de su parte ahí en el canal para poder enriquecer este canal. Gracias por participar. Y las preguntas son relativamente muy sencillas, pero muchas veces nos ayudan a orientar una manera, cuando tenemos conflictos, una manera viable de solucionarlos. Entonces las preguntas que me hacen prácticamente son muy sencillas. Si te interesan, es relacionado a administración de condominios, son preguntas que tú haces. Quédate en el canal, suscríbete y dale like. ¿Sabías que cuando hay una asamblea conflictiva nos deja ese sabor amargo de no poder ser concretada completamente, de no poder integrar a toda la comunidad, de no poder transmitir a todos una idea que compartan? Y muchas veces ese sentir, ese malestar que tenemos relacionado a las asambleas, pues se transmite en el ambiente condominial. Ahora, algún aspecto muy interesante de ello es que finalmente eso no tenemos control sobre ello. Los administradores no podemos controlar actitudes o comportamientos de los condóminos, exceden las capacidades de los administradores, pero sí lo que podemos hacer es qué actuar, qué saber para no jugar un rol importante en la división de opiniones o en la creación de un régimen condominial fracturado. Entonces ese es el tema del día de hoy que traigo, un tema bastante interesante, y la pregunta que me hicieron, una parte de las personas que estaban en la asamblea se salieron, se sintieron no representadas y se salieron. Bueno, esto es un caso que suena, no es tan común, pero finalmente recordemos una parte muy fundamental en los condominios. Las asambleas son convocadas conforme a ley y para solucionar conflictos, de tal manera que el permanecer en la asamblea es algo muy importante para discutirlos, llevarlos a cabo, porque si no se hace de esa manera, de cualquier manera la constitución ya está hecha, es decir, hay listas de asistencia, ya se conformó el quórum, ya hay escrutadores, hay un presidente de la asamblea. Entonces es muy difícil que no se lleve a cabo y se concluya sin la presencia de las personas que salen. El caso muy práctico es, hay una asamblea con un quórum establecido y un grupo de personas se siente no representado y se va. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, prácticamente nada. Es decir, la asamblea continúa como tiene que seguir porque ya está constituida, no hay nada más que seguir los puntos del orden del día y lo únicamente que una visión de un condominio o un grupo de condominios ejerce esa visión. Generalmente, pues obviamente si es mayoría es óptimo, pero si es minoría no hay razón de ser. Es decir, una mayoría debe hacerse valer de forma organizada en las asambleas. ¿Por qué? Porque es la forma en que se organiza una asamblea. Las asambleas, recordemos que son principalmente demócratas, es decir, la mayoría siempre va a imperar sobre una minoría porque así se rigen aquí en México todas las asambleas. Entonces es importante reestructurar muy bien los casos. Y por ejemplo, hay casos específicos donde la ley de propiedad permite constituir una minoría donde puedan tener una representación en el comité. Y eso puede ser una alternativa bastante viable para poder mantener la representación que queremos en un condominio. Pero prácticamente el salirse de una asamblea no es la forma apropiada de comportarse porque simplemente es una cuestión de no sentirse representados, y salir es un tanto infantil. Es decir, la forma de hacerlo es hacerse valer, negociar y hacer la presencia necesaria para poder llegar a resoluciones. Esa es una pregunta que me hicieron y se me hace muy interesante. Una segunda pregunta que me hicieron también bastante interesante, relacionado a la firma de la convocatoria. Hay algunas convocatorias que no son firmadas, pues prácticamente no son válidas. ¿Por qué? Porque un documento sin la firma es un documento sin legitimidad. Es decir, yo puedo imprimir un documento diciendo que el presidente de la República me lo está autorizando, y si no lleva la firma donde ratifique o donde sea auténtica su voluntad, pues obviamente no tiene ninguna validez. Entonces los documentos, convocatoria, actas, deben ir firmadas por las personas que asisten con sus debidas listas de asistencia, el acta por el delegado para protocolizar, algunas partes por el comité de vigilancia, los escrutadores del presidente de la asamblea. Hay formas de llevarse a cabo, pero sí, la firma es importante porque representa una forma de legitimizar la voluntad de las personas. Entonces esta es una parte bastante interesante. La otra pregunta que me hicieron, yo sé que son temas un poquito diferentes, pero tienen que ver con el mismo hecho de asambleas. Entonces el otro tema muy interesante es la rotación del comité de vigilancia.
Sabemos que muchas veces la gente que nos representa en los condominios queremos que sean gentes nuevas, frescas, es decir, queremos que se vayan rotando, pero recordemos que en esto hay una curva de aprendizaje. Es decir, hay un grupo de personas que ya tuvo experiencia durante un año en el condominio, que aprendió cómo es la administración del condominio, que aprendió a trabajar en el condominio. Entonces no es tan fácil reemplazar a todos y poner nuevos, porque entonces se arriesgan mucho los condominios a cometer errores graves por la curva de aprendizaje. La mejor forma, y como lo hacen en Canadá, estoy tomando un curso, es muy interesante porque ahí únicamente van rotando una persona, es decir, los puestos son por 3 años y dentro de 3 años es la curva de aprendizaje, y a partir de ahí una persona se va agregando y una va saliendo, una va agregando y va saliendo para poder tener, sí, gente nueva, pero también gente nueva a cargo de 2 personas que sí saben cómo opera el condominio, que sí conocen cuáles son las normatividades, que no tienen ocurrencias o que no tienen ciertas ideas descabelladas sobre un condominio cambiar completamente, porque pues obviamente si no conoces es fácil plantearse estas posibles soluciones o estas posibles dudas que afecten a todo el conjunto condominal. Entonces, por eso la forma de rotar, como se maneja en Canadá, es una persona cada 3 años. Obviamente aquí en México no tenemos esa normativa, pero sí podemos mantener los comités ir rotando paulatinamente. La ley marca que 2 pueden quedarse, 2 pueden ser rotados, y entonces hay una mayor posibilidad de ir cambiando a personas del comité para ir agregando gente fresca y que también comprendan los condominios qué es operar un condominio, porque también es fácil opinar de afuera y decir que algo está bien, que algo está mal, que no me gusta, pero ya estando sentados enfrente tomando decisiones sobre costos, sobre beneficios, sobre cómo afectar el cambio, sobre cómo hacer el cambio en la mentalidad de los condominios, pues es algo mucho más difícil de hacer que simplemente decisiones. Entonces la rotación del comité es sano, pero recordemos que es sano también no cambiar todo, porque la curva de aprendizaje se pierde, empiezas de cero, y cuando empiezas de cero pues, hay un gran espacio para cometer errores. El otro punto también muy interesante es que el presidente tiene que tener estancia física en la propiedad, es decir, tiene que vivir en el condominio, porque es la persona que directamente está supervisando, está vigilando al administrador. Entonces es una parte muy interesante del comité de vigilancia. Bueno, estas son las 3 preguntas que te traje el día de hoy, espero te agraden. Si te agradan, deja tus comentarios, por ahí estaré respondiendo. Sigue agregando al canal, sigue participando, seguramente vamos a enriquecer. Va creciendo el canal, vamos muy lento creciendo en cuestión de suscriptores, pero la visita, la gente que ve el canal va creciendo sustancialmente. Entonces ese es el mensaje que les traigo por el día de hoy, espero les guste el video. Si les agrada el canal, no olviden suscribirse, compartan, denle like y nos vemos para la próxima.